¿Sabes que hay estudios que demuestran que los reclutadores tardan una media de solamente 6 segundos en decidir si siguen leyendo un currículum o pasan a leer el siguiente? Sí, ha oído bien, 6 segundos. Cada día que no tienes en cuenta lo que te voy a contar en este vídeo, estás perdiendo oportunidades de trabajo. ¿Tienes la sensación de que tu currículum es invisible para los reclutadores? ¿Ves ofertas de trabajo que te vienen como anillo al dedo, pero aún así no consigues entrevistas? Si este es tu caso, déjame decirte que el problema está en tu currículum. Pero hoy estoy aquí para ayudarte con esto. Si quieres conseguir trabajo porque quieres ganar más dinero o simplemente buscas un trabajo en el que ser más feliz en tu día a día, presta mucha atención porque en este vídeo te voy a contar algunas claves para que tu currículum no pase desapercibido. Además, también te contaré dónde puedes descargar una gran cantidad de plantillas que visualmente sean bonitas para llamar la atención de los reclutadores. Prepárate porque empezamos. Antes de nada, creo que es súper importante poner en contexto cuál es la importancia verdadera de un currículum. Y es que muchas personas todavía creen que un currículum es un papel donde pones más o menos las habilidades que tienes, donde pones tu experiencia, tu estudio y ya está. Escúchame con mucha atención en este momento, por favor. El currículum es mucho más que eso. El currículum es básicamente la carta de venta de tu servicio y lo primero que va a conocer una empresa en la mayoría de los casos sobre ti. Así que por eso hay que darle la importancia que verdaderamente se merece. Y normalmente el proceso lógico para poder conseguir trabajo va de la siguiente forma que te voy a contar a continuación. El currículum es la llave que te da acceso a que puedas tener entrevistas de trabajo. Y una vez dentro de esas entrevistas de trabajo podrás optar a conseguir el puesto de trabajo en sí. Pero si tu currículum pasa desapercibido y no te expone como un perfil de alto valor, difícilmente podrás conseguir esa entrevista. Y evidentemente sin entrevistas de trabajo no tendrás trabajo. Por eso mismo el currículum es tan importante. Así que ahora ya que hemos puesto en contexto la importancia del currículum, sí que te voy a contar cuáles son los puntos clave para que tu currículum no pase desapercibido. Tip número 1. Ten un currículum maestro o una plantilla, pero crea diferentes variaciones en función de las ofertas que por lo menos más te interesen. Y con esto me quiero referir a lo siguiente. Mi recomendación es que tengas un currículum como estándar, plantilla, maestro, lo podemos llamar de diferentes formas, pero que de ahí vayas sacando diferentes variaciones en función de las ofertas de trabajo a las que te inscribas. Especialmente, sobre todo, si ves algunos puestos de trabajo en los que crees que puedes encajar al 100% y que por supuesto también te interesen mucho. En estos tipos de procesos de selección, de verdad que te merece la pena dedicar un poco más de tiempo para personalizar el currículum, porque de esta forma aumentará mucho las opciones de que puedas llegar a conseguir ese puesto de trabajo. Y para hacer como esa personalización, lo que te diría es que sobre todo prestes mucha atención a cuáles son los requisitos exigidos y los requisitos que también se valoran positivamente y que de alguna forma, evidentemente siempre que no mientas, lo haga encajar como dentro del currículum que vas a hacer para enviar a esa oferta de trabajo que tanto te interesa y en la que encajas también. Créeme de verdad que este consejo es súper importante y ese tiempo que inviertas no será tiempo en vano, porque de esa forma tendrás muchas más opciones de poder conseguir trabajo que verdaderamente te hagan feliz. Y ahora vamos a entrar como a hablar, desglosando ciertas partes del currículum para darte algunas claves para que tu currículum no pase desapercibido. Tip número 2. Consejo para el encabezado. Con respecto al encabezado del currículum, lo que te recomiendo es que pongas tu nombre y justo después el puesto de trabajo al cual quieres enviar tu currículum. Sobre todo te recomiendo que pongas esto, obviamente, si tienes experiencia en ese puesto de trabajo concreto. Por ejemplo, yo podría poner, en mi caso, Miguel Burló y justo debajo, responsable de ventas, si estuviese enviando mi currículum para un puesto de ese tipo, para un puesto de responsable de ventas. Y con esto podemos todavía, como se dice, rizar todavía un poco más el rizo. Si por ejemplo tienes experiencia en un determinado sector y la oferta es de ese sector,
puedes incluso también hacerlo saber. Imagina que estoy enviando, en mi caso, mi currículum para un puesto de responsable de venta del sector inmobiliario. Pues, si yo tengo experiencia en ese área, podría poner Miguel Burló y justo debajo, responsable de venta sector inmobiliario. De esta forma, la persona que coge y que empieza a leer tu currículum, en esos primeros segundos podrá ver tanto tu nombre como aparte que tiene experiencia no solo en el puesto de trabajo y más aún si cabe, también dentro de ese sector. Con lo cual en los primeros segundos esa persona estará validando que puede ser un candidato o una candidata óptima para cumplir con ese puesto de trabajo. Y bueno, evidentemente si estás postulándote para un puesto en el que no tienes experiencia en ese puesto, pues evidentemente no tendrías que poner esto de el puesto de trabajo y el sector. Pero si en tu caso sí tienes experiencia tanto en el puesto como en el sector, es algo que puede ser súper potente desde el primer segundo. Tip número 3. ¿Currículum con foto o currículum sin foto? Y esta es la eterna pregunta que se hacen muchísimas personas a la hora de hacer el currículum. Y voy a ir al grano y voy a ser muy directo. Si estás en España o en un país de Latinoamérica, mi recomendación es que sí pongas tu foto. Por una cuestión cultural, todavía en estos países es algo que se suele ver y que normalmente se suele pedir dentro de los currículums. En la mayoría de los países anglosajones, no solamente no es algo que esté bien visto, que no está bien visto, sino que en muchos países incluso es algo que está prohibido. Y bueno, este es un debate y un melón que podríamos abrir y que daría para un debate bastante largo, pero como quiero ser directo en este vídeo, ya te digo, mi recomendación, si estás en España o en Latinoamérica, es que sí pongas foto en tu currículum. Respecto a qué foto poner, pues te diría que una foto normal de carnet de toda la vida puede ser una buena opción, y si no es una foto de este tipo, por lo menos que sea una foto con un fondo blanco, un fondo neutro, donde se te vea normal, con buena iluminación, y no hay mucho más que comentar sobre este tema. Tip número 4. ¿Qué datos personales poner en el currículum? Y mi recomendación es que aquí vaya al grano y pongas solamente tus datos de contacto. ¿Cuáles son esos datos de contacto? Pues obviamente tu número de teléfono, tu correo electrónico, y si eres activo, por ejemplo, en la red profesional de LinkedIn, también te recomiendo que pongas un enlace a esta red social. Pero bueno, esto último también opcional, si es algo que te puede interesar a ti o no en tu caso. Por otra parte, evidentemente, si tienes un perfil de LinkedIn semi abandonado, que hace mucho tiempo que no actualizas la información que tienes de hace mucho tiempo y no eres activo en esta red social, pues mejor que no lo pongas. Sobre todo ten en cuenta que solamente tendrías que poner tus datos de contacto. Todavía me sigo encontrando a día de hoy muchos currículum que ponen datos como el DNI, la dirección postal, número de hijos, si eres soltero o casado, etcétera, etcétera. Esto es algo que no aporta nada y que no tiene ningún sentido que esté en el currículum. Tip número 5. Redactar un buen apartado de perfil profesional. Y lo más seguro es que ahora mismo te estés preguntando, ¿qué es un apartado de perfil profesional? Pues bueno, esto es un apartado muy breve que se pone normalmente debajo de los datos de contacto y es un apartado que suele ocupar entre unas 4 a 8 líneas, aunque esto también depende del perfil y de cada persona en concreto, y básicamente es como un extracto de lo mejor de tu perfil. Es como una pequeña introducción para que la persona que lee el currículum sepa en muy poco tiempo el candidato o candidata que tiene delante. ¿Y para qué sirve este apartado de perfil profesional? Pues básicamente te diría que tiene dos objetivos. Por una parte, dejar claro al reclutador o reclutadora en muy poco tiempo, en unos pocos segundos, que eres un candidato o una candidata que puede cumplir a la perfección con el puesto de trabajo. Y por otra parte también tendría un segundo objetivo, que es que de esa forma la persona que esté leyendo tu currículum se anime a leer tu currículum hasta el final y no decida pasar al siguiente currículum en unos pocos segundos. Y te diría también que a este apartado le dedique mimo y cuides muy bien cada palabra que pone aquí, porque de esta forma crearás también una primera buena impresión en la persona que lee tu currículum, y eso, como te podrás imaginar, es algo
que te puede ayudar para empezar a participar con buen pie dentro de ese proceso de selección. Y ahora probablemente quizás te estés preguntando, pero bueno, ¿qué tengo que poner realmente dentro de este apartado de perfil profesional? Aquí podemos hablar desde experiencia, logros, cuáles son tus habilidades más destacables, etcétera, etcétera. Pero para no enrollarme demasiado en este vídeo, lo que te dejaré será al final un enlace a otro vídeo donde te explico cómo puedes hacer este apartado de perfil profesional paso a paso. Tip número 6. Aportar claridad a la hora de redactar tu experiencia profesional. A la hora de redactar tus experiencias profesionales, céntrate en comentar cuáles son las tareas que has hecho, qué es lo que has aprendido en esos puestos de trabajo, cuáles son las experiencias que has tenido. Pero sobre todo, lo que te diría es que tengas en cuenta ser muy descriptivo y aportar verdaderos detalles para que la persona que lea el currículum pueda tener una idea lo más clara posible de las tareas reales que ha hecho y de el perfil que tienen delante contigo. Ahora bien, también tienes que tener en cuenta guardar un equilibrio entre ser descriptivo y hacer unos párrafos demasiado largos en tu currículum. Para ello puedes usar guiones, viñetas o bullet points. Ten en cuenta que al ser descriptivo, la persona que esté leyendo tu currículum va a tener mayor claridad del perfil que tiene delante, y si por casualidad no lo tiene muy claro, tendrá una idea abstracta y probablemente de esa forma tu currículum no llegue a conectar lo suficiente con esa persona que está leyendo tu currículum. Y sé que esto dicho de esta forma puede ser un poco complicado de entender, y para que lo puedas entender mejor te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, no es lo mismo decir gestión de equipo que decir gestión de equipo habiendo liderado un equipo formado por 5 asesores comerciales y 3 personas de perfil de marketing. Y con respecto a cómo ordenar tus experiencias dentro de tu currículum, mi recomendación es que las pongas en orden cronológico. Primero tu experiencia más actual y después sucesivamente la siguiente. Tip número 7. Los logros son súper importantes. Y es que podemos decir que los logros son tu forma de poder evidenciar tu verdadera capacidad de poder conseguir resultados. Además de esto, los logros también son como una forma de poder diferenciarse del resto de candidatos, porque puede haber muchos puestos iguales dentro de muchas empresas, pero los logros conseguidos por cada persona en cada una de ellas evidentemente es algo que hace diferenciar a los candidatos entre uno y otro. Los logros que tú consigas dentro de tu experiencia profesional o personal van a ser logros que te van a hacer único dentro de un mercado de trabajo. Y probablemente si te estás preguntando dónde tienes que poner o encajar los logros dentro de tu currículum, te diría que si tienes logros en diferentes experiencias profesionales, en diferentes trabajos que has tenido, mi recomendación es que ponga un pequeño apartado de logro al final de cada una de esas experiencias de trabajo. Pero si por el contrario tienes un perfil que no tienes mucha experiencia o que básicamente no has conseguido muchos logros a lo largo de tu carrera profesional, también puedes poner un apartado al final de tu experiencia profesional. Y en este apartado de los logros, al igual que pasaba con el de experiencia profesional, también tienes que ser muy descriptivo para poder aportar claridad a la persona que está leyendo tu currículum, para que de esa forma tenga muy claro cuáles son los verdaderos resultados que has conseguido y que de esa forma se puede hacer una idea también de los resultados que podrías conseguir para la empresa. Y aquí también te voy a dejar otro ejemplo para que esto se entienda mejor. Por ejemplo, no es lo mismo decir conseguí aumentar mi facturación que decir conseguí aumentar mi facturación un 20% con respecto al año anterior. Y ahora probablemente incluso también puede que estés pensando, pero es que a mí realmente ahora no se me ocurre ningún logro que poner en el currículum. Eso tiene solución, y para ello te voy a dejar 2 vídeos en la descripción de este mismo vídeo que te serán de gran ayuda, porque en estos vídeos encontrarás un montón de ejemplos más que seguro te ayudarán a sacar ejemplos para tu caso en concreto. Evidentemente, ni que decir tiene que estos 2 vídeos no te los puedes perder. Tip número 8. Cómo poner el apartado de formación en tu currículum. Y aquí mi recomendación, al igual que en el apartado de experiencia profesional, lo que te diría es que ponga la más actual la primera y después sucesivamente la siguiente en orden cronológico. Pero aquí sí que me gustaría hacer una puntualización,
Y es que si por ejemplo en tu caso eres una persona que ha hecho una gran cantidad de cursos, lo que te diría es que desgloses la formación en dos apartados. Por una parte, la formación académica, donde aquí pondría cuáles son tus formaciones principales. Por ejemplo, si tienes algún grado, estudio universitario, máster, etc. Y por otra parte, otro apartado de formación complementaria, donde aquí puedas poner los cursos diferentes que hayas podido hacer a lo largo de tu carrera. También me gustaría decirte que si eres una persona que ha hecho muchas formaciones y tienes, por ejemplo, formaciones que hace muchísimos años que hiciste o que por lo que sea ahora no son muy relevantes para el puesto de trabajo al cual estás enviando tu currículum, si no son relevantes, mejor incluso que no los pongas. Tip número 9. ¿Cómo poner el apartado de idiomas y conocimientos tecnológicos? Y bueno, este apartado, en mi opinión, para la mayoría de perfiles de currículum, te diría que lo pusiera justo después del apartado de formación. Pero claro, esto también depende un poco del tipo de perfil o de puesto de trabajo al cual estés enviando tu currículum. Y te voy a poner un par de ejemplos para que esto también se entienda mejor. Si por ejemplo eres traductor, no es nada descabellado que el apartado de idioma aparezca al principio de tu currículum, donde desde el primer segundo dejes muy claro tanto los idiomas que hablas como tu nivel de idioma. O si por ejemplo eres programador informático, pues tampoco es nada descabellado que el tema de los lenguajes de programación que usa y los niveles que tiene aparezcan al principio, porque de esta forma estará usando esos primeros segundos que son los más importantes cuando una persona coge tu currículum para dejar claro cuál es ese valor máximo que puede aportar. Y bueno, respecto a qué poner dentro de este apartado de idiomas o conocimientos tecnológicos, te diría por ejemplo que en el apartado de conocimientos tecnológicos pues ponga simplemente cuáles son esas habilidades que tienes sin más. Por ejemplo, imagínate, si te dedicas al área comercial, pues bueno, puede que tengas habilidad en el manejo de un CRM, de un ERP, etcétera, etcétera. Tampoco hay mucho más que decir sobre este apartado. Si por ejemplo también domina ciertas herramientas ofimáticas, como podría ser Excel, pues sí que sería por ejemplo interesante que pongas también cuál es tu nivel de conocimiento sobre esa herramienta. Y con respecto a los idiomas, mi recomendación es que use la nomenclatura que se suele usar en Europa, que son los diferentes niveles como A1, A2, B1, B2, C1 o C2. Tip número 10. Inserta un código QR en tu currículum. Y podríamos decir que este, por ejemplo, podría ser otro elemento de diferenciación dentro de tu currículum. Este código QR lo puedes enlazar, por ejemplo, para que te respondan con un email. Lo puedes enlazar, por ejemplo, también a tu perfil de LinkedIn. Si tienes una web o un enlace donde tenga información de interés, también lo puedes redireccionar a esa web, etcétera, etcétera. Y solamente decirte que insertar un código QR dentro de tu currículum es algo que es súper sencillo. Y ahora no me voy a detener mucho en este vídeo para explicarte cómo lo puedes hacer, pero dentro de la descripción del vídeo también te dejaré otro vídeo donde te explico paso a paso cómo puedes hacerlo. Y bueno, me gustaría también ahora dejarte como una última recomendación con respecto al tema del tamaño del currículum, porque es una pregunta que también suele ser bastante frecuente en personas que están buscando trabajo. Y mi recomendación es que tu currículum tenga como máximo 2 páginas. Dependiendo de tu experiencia o de tu perfil, puede que tenga una, puede que tenga 2. Incluso también, si por ejemplo eres un directivo con una gran cantidad de experiencia y que también ha hecho un montón de formaciones a lo largo de tu carrera, puede incluso también que tenga 3 páginas. No sería ningún drama, pero si este es tu caso, mi recomendación es que sintetices lo máximo esa información para que tenga 2 páginas. Pero si no puede ser, como te digo, en mi opinión tampoco es ningún drama. Y por último te voy a contar dónde puedes encontrar una gran cantidad de plantillas que visualmente sean atractivas, y estas plantillas son gratis. Estas plantillas las puedes encontrar en canva.com y ya te digo que tiene una gran cantidad de plantillas para poder seleccionar en función de tus gustos, de tu perfil, etcétera, etcétera. Aquí ya es solamente cuestión de que tú eches un vistazo y elijas para tu currículum la que más te guste. Ahora bien, también te tengo que decir que a día de hoy este tipo de plantillas ya no son ninguna novedad,
muchas personas ya la utilizan y ya no son tanto un elemento diferenciador, pero bueno, sí que hay que reconocer que igualmente pues muchas son visualmente atractivas, así que bajo mi punto de vista todavía siguen siendo una buena opción. Para terminar, solamente me gustaría recordarte la importancia de tu currículum. Recuerda que sin un currículum ganador te será muy difícil conseguir entrevistas y por ese motivo tienes que darle la importancia que se merece. Recuerda que en la descripción de este vídeo te dejo una gran cantidad de enlaces para que puedas mejorar tu currículum. Si te ha gustado este vídeo y si lo has encontrado útil, por supuesto, me encantaría que le des a me gusta, porque de esta forma me estará apoyando para crear más contenido como este que te ayude a encontrar el trabajo que estás buscando. Y por supuesto, si no quieres perderte más vídeos como este, te recomiendo que te suscribas al canal y que hagas clic en la campanita para que YouTube te avise con los próximos vídeos que suba para ayudarte con tu búsqueda de empleo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente.